Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a este solemne culto de adoración, jueves de Santa Cena, de este jueves 14 de abril. Dice la palabra de Dios: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los judíos. Así en nuestros lugares vamos a escuchar las notas del órgano, mientras tenemos una oración personal. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el libro del profeta Isaías, en su capítulo número 12. Isaías capítulo 12 tiene como título Cántico de Acción de Gracias. Isaías capítulo 12. Esta lectura la vamos a hacer todos juntos. Dice la palabra de Dios: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, reconoced que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto en toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Así vamos, puestos de pie, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta tarde nos acercamos ante tu presencia. En esta tarde, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos como hermanos para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Padre, cantamos cánticos hacia ti. Padre, te honramos, te glorificamos por todo lo que tú eres, por lo que has hecho y lo que harás, Señor. En esta tarde-noche, Señor, te pedimos tu bendición para este culto, Señor, para que también podamos escuchar tu palabra, para que podamos también acercarnos a la mesa, Señor, y tener este sacramento, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Buscamos en nuestros himnarios el himno número 147. Himno 147, tenemos esperanza.
Nos sentamos un momento mientras buscamos en nuestras Biblias el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 26. San Mateo capítulo 26, y leeremos de los versículos 17 al 29. San Mateo capítulo 26, del versículo 17 al 29, la institución de la Cena del Señor. Vamos a hacer esta lectura en una forma alternada, nos unimos todos en el último versículo. Dice la palabra de Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Nos sentamos, hermanos. Vamos a dar lugar al pastor a que nos dirija en la oración de intersección. Bueno, buenas tardes. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que sea Él quien nos siga bendiciendo. Y bueno, vamos a hacerlo, a orar por los enfermos, como lo hemos estado practicando, por la economía también de las familias y por la relación que hay con nosotros, con el Señor, que sea de lo más estrecha, ¿verdad? Y bueno, sobre todo, claro, por el perdón de los pecados que también cometemos. Nos vamos a orar, hermanos. Si gusta ponerse en pie usted o sentado, de rodillas, como guste usted, en la posición que guste. Vamos a orar si desea apoyar la oración. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permites estar delante de tu presencia en el templo. Te agradecemos, Señor, porque en ti hay perdón de los pecados y te queremos confesar, Señor, los pecados que tenemos, los pecados que hacemos de pensamiento, de actos, de palabras, Señor. Y te rogamos que tu Espíritu Santo sea quien siempre nos consuele, quien nos ministre, para que a través de tu palabra y de tu Espíritu nosotros podamos siempre caminar de la mejor forma hacia ti y de esa manera, Señor, tener una correcta relación contigo. Te pedimos que nos ayudes a que nuestra relación, Señor, contigo sea de lo mejor. Ayúdanos a pasar tiempo en las Escrituras, leyendo la Biblia, Señor, orando, para que tú seas, Señor, quien nos fortalezca en cada momento. Padre, también ponemos en tus manos a los enfermos de nuestra iglesia, que tú les bendigas, Señor, que tú seas con cada uno de los que están en enfermedad, en cada una de sus necesidades, Señor, que tienen, para que pues siempre, Señor, nosotros podamos darte las gracias por tu bondad, Señor, por tu soberanía, que tienes el control sobre nuestros cuerpos. Señor, te damos gracias, Señor, y te pedimos también por la economía de los hogares de tu iglesia, Señor, también que tú bendigas los trabajos, Señor, que tú bendigas las entradas que tienen las familias de tu iglesia, Señor, y que siempre
pues haya alimento y vestido en cada uno de los hogares, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y creemos que tú eres el que nos fortalece en cada una de las necesidades. Señor, te agradecemos también porque la iglesia sigue creciendo, Señor, y te damos gracias por el nacimiento de la hermana Macarena, hija de hermano Francisco y Viridiana. Oramos por esta familia, Señor, para que tú les bendigas, que tú estés fortaleciendo el cuerpo de la hermana Viridiana para que ella se restablezca, Señor, del parto, y que también con su hija Macarena, que también le des las bendiciones, Señor, que tú solamente nos puedes ofrecer a las familias, Señor. Te pedimos también por la hermana Montserrat, por su embarazo, que tú le ayudes, Señor, en cada una de sus necesidades, en su salud, y que también traigas bien, Señor, a el bebé que ella está esperando, Señor. Te agradecemos porque nos permites contemplar tus obras, tus maravillas en nuestras vidas, Señor, y ponemos en tus manos la vida de nuestra iglesia Getsemaní, que tú nos sigas bendiciendo a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Pueden ocupar su lugar. Buscamos, hermanos, en nuestros himnarios el himno número 167. Himno número 167, Jesús pagó mi deuda.
Pues los avisos son breves, hermanos. El día de mañana vamos a tener nuestro culto de resurrección a las 12 horas. Mañana a las 12 horas. Y el próximo domingo, domingo de resurrección, vamos a tener el culto a las 6 de la mañana. Va a estar dirigido por las hermanas de la Sociedad Femenil, domingo a las 6 de la mañana. Y después del culto vamos a convivir un momento, vamos a tener un desayuno que también se está preparando para que todos los que asistamos al domingo a las 6 de la mañana nos quedemos a desayunar. Y a las 12 del día también tendremos otro culto de resurrección. Estos son los avisos, hermanos. Sigamos orando por nuestra iglesia. Vamos a dar lugar a nuestros hermanos que nos dirijan en el ofertorio. El libro de Primera de Corintios nos dice el apóstol Pablo: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Recordando en esta semana todo el sacrificio de parte de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias por estas ofrendas que fueron levantadas, Señor. Danos la sabiduría para poderlas administrar adecuadamente conforme a tu voluntad, Señor. Y aquel que no pudo ofrendar ni diezmar, Señor, dale los medios, el corazón también para que lo realice. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Nos podemos sentar, hermanos. El mensaje de esta tarde tiene como título Jueves de Intimidad con el Señor. La lectura bíblica la vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10. San Marcos 10, los versículos 32 al 34. Y el pastor Jesús Vallarta nos va a dirigir en esta lectura. Pues ya tenemos el texto, Marcos capítulo 10, versículo 32 al 34. Ya no se ponga en pie, así yo lo leo. Usted siga la lectura con la vista, por favor, hermano. Marcos 10, del 32 al 34. Dice la palabra del Señor: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Señor, gracias te damos, oramos para que bendigas tu palabra a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo siempre, Señor, marque las promesas a nosotros en nuestra vida. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, en el contexto que estamos leyendo de Marcos capítulo 10, el contexto, lo que se habló antes es acerca del joven rico, ¿verdad? Si miramos unos versículos antes, en el versículo 17 del mismo capítulo 10 de San Marcos, vemos esa historia del joven rico, ¿verdad? Que la conocemos, y en el contexto, en la
plática que tiene el Señor Jesucristo con esta persona, con el joven rico. El joven rico le pregunta, ¿verdad?, al Señor Jesucristo cuáles son los requisitos para heredar la vida eterna. Y la respuesta del Señor Jesucristo es muy sencilla. Le contesta al Señor Jesús: lo que tienes que hacer para que heredes la vida eterna es solamente cumplir los mandamientos. No mates. El Señor le menciona 5 de los mandamientos, ¿verdad? No mates, no adulteres, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo y honra a tu padre y a tu madre. Así que él causa un asombro, ¿verdad?, al joven por la respuesta de Jesús. Es una respuesta muy fuerte, ¿verdad? Muy duro, una respuesta muy dura, en donde queda el joven rico pues sorprendido, ya que él no espera ese tipo de respuesta de parte del Señor Jesucristo. En el versículo 32 dice en el inicio que iban por el camino subiendo a Jerusalén. Ya lo hemos comentado, ¿verdad? Usted lo sabe, que el templo de Jerusalén está en una parte alta, y el Señor Jesucristo, pues no solo él, sino todos los peregrinos ascendían al templo cantando los himnos graduales, ¿verdad?, a través de los escalones. Y bueno, aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo que él ve es el asombro de los discípulos a través de la respuesta, ¿verdad?, que le da al joven rico. Y más que un asombro, también es miedo en los seguidores de Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 32 dice que iba el Señor adelante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Es decir, había temor. En los discípulos había temor, ya que ellos ven una respuesta demasiado alta quizá para ellos, ¿verdad? Ellos quizás evaluaron en su vida personal, en sus pensamientos, en la forma como obedecían al Señor, y vieron que era un mandato muy elevado para la conducta que ellos posiblemente tenían, ¿verdad? Así que ellos tienen el asombro, el miedo, y los versículos 24 y 26 de aquí mismo del capítulo 10, estamos aún todavía en el contexto del joven rico, ¿verdad? Dice el versículo 24: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Versículo 26: ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Verdad? Pues las respuestas del Señor Jesucristo eran demasiado elevadas. Así que ellos tienen el miedo, ¿verdad? Y lo que ve el Señor Jesucristo es que ellos son unos observadores, por así decirlo, y nota este temor en los observadores que tiene a un lado de él. Ellos entonces pues pueden pensar, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es un peligro para ellos, ¿verdad? Ellos tienen o han oído las enseñanzas de los fariseos. Los fariseos eran hombres interesados en cumplir la ley a la perfección. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les dice que para que se hereden el reino de los cielos tienen que cumplir todos los mandatos, realmente para ellos es una tarea casi imposible, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice la palabra en el Señor Jesucristo que el Señor Jesús iba adelante de ellos. Dice el versículo 32: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Entonces el Señor Jesucristo es un buen líder, ¿verdad? Él es un líder que encabeza esta procesión. Van hacia el templo, tenemos que recordarlo, van hacia el templo, van como unos peregrinos, y el Señor encabeza esta procesión que están haciendo sus discípulos y el Señor Jesucristo. Va adelante de ellos, va a la cabeza, ¿verdad? En el Salmo 122, versículo 2, dice lo siguiente. Yo ya aquí lo traigo listo, usted lo puede consultar. Salmo 122, versículo 2 dice: yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén.
Posiblemente el Señor Jesucristo con sus discípulos, al estar caminando, ¿verdad?, al ir avanzando hacia Jerusalén y siendo el Señor Jesucristo el líder, la cabeza del grupo, posiblemente ellos tenían en mente este Salmo 122, porque ciertamente, ¿verdad?, el pueblo judío era sumamente contento, se alegraba cuando iban a la casa de Jerusalén, cuando iban a la casa del Señor en Jerusalén. Era realmente una fiesta solemne, ¿verdad? No era una fiesta donde había descontrol humano, no, sino que era una fiesta solemne. Asimismo también, vemos en el Salmo 122 un ascenso físico, ¿verdad? Porque, ya leímos el texto. Físicamente el Señor Jesucristo está diciendo, vamos a la casa del Señor, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. O sea, físicamente el Señor Jesucristo es un líder que lo pueden palpar los discípulos, que lo pueden ver, pero también el Señor Jesucristo está haciendo un ascenso, además que es un ascenso físico, también está haciendo un ascenso con el corazón. El Salmo 84:5 dice de la siguiente forma: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y realmente este era el sentir, el actuar del Señor Jesucristo, ¿verdad? Era un hombre en su forma humana, ya que fue 100% hombre, jamás dejó de ser hombre, jamás dejó de ser Dios, y él era realmente un hombre afortunado, ¿verdad? Porque en el corazón humano del Señor Jesucristo estaban los caminos de Jehová, estaba la ley plasmada, ¿verdad?, en el corazón del Señor Jesucristo. Así que el liderazgo de Jesús lo muestra, ¿verdad?, ascendiendo físicamente él de una forma personal con sus discípulos. También el Señor Jesús hace un ascenso con el corazón y lleva una ofrenda también. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 10, dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, el Señor Jesucristo asciende, ¿verdad? Ya lo dijimos, físicamente, con el corazón también, pero Él también lleva una ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda que lleva el Señor Jesucristo? Todos los judíos tenían que llevar una ofrenda a las fiestas solemnes que tenía Israel, ¿verdad? Y la ofrenda del Señor Jesucristo era completamente distinta a las demás ofrendas. Todos los demás llevaban un corderito, un animalito, un pichón, dependiendo de la economía de cada una de las familias, pero el Señor Jesucristo llevaba en las ofrendas, o la ofrenda de Jesús era completamente distinta. La ofrenda que Él llevaba era el sacrificio, su cuerpo, para ser molido, para ser clavado en la cruz del Calvario. Así que vemos a un personaje íntegro, ¿verdad?, en toda su persona. Estoy hablando de Jesucristo como un hombre, y lo vemos como un líder que va al frente de sus discípulos, pero siempre siendo este ejemplo para todos los demás. En el tiempo que el Señor Jesucristo toma con sus discípulos para cenar la Pascua, todos los amigos de Jesús tienen esta intimidad con el Señor, tienen la intimidad y bueno, es la tercera vez, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo habla de su pasión y de su resurrección. No es la primera vez, sino es la tercera vez. La primera vez que Él habla de su pasión y de su resurrección es después de la confesión de Pedro. La segunda vez que habla de lo que ya mencionamos es en el monte de la transfiguración, y ahora es la tercera vez en la intimidad. Es decir, cuando está con sus amigos en la intimidad, cuando está solamente con ellos, el Señor les habla y les explica, ¿verdad?, lo que su muerte significará para la iglesia. Eso es importante, porque si la iglesia no tiene un significado de la muerte de Jesucristo, pues entonces ¿de qué serviría el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo?
Así que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, versículo 15, el Señor Jesucristo expresa su anhelo de tomar la Pascua con sus amigos, ¿verdad? Así que después de cenar, instituye la Santa Cena. ¿Qué es la mesa del Señor? Que eso es lo que el día de hoy vamos a celebrar. ¿Qué es la mesa del Señor? Es un medio de gracia, ¿verdad? Es un medio por el cual Dios nos ofrece su gracia, nos ofrece sus favores. Dios nos comunica su favor a nosotros, a su iglesia, y nos alimenta espiritualmente con los alimentos, con los elementos, perdón. Crecemos fortalecidos, pero ¿qué es lo que significa, verdad? ¿O qué es lo que significaba, verdad? Y para nosotros también, ¿qué es lo que significa comer el cuerpo sacrificado de Cristo? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa para nosotros beber su sangre que fue derramada en la cruz? Y lo que significa es abrazar la pasión y la muerte de Cristo, alcanzar el perdón de los pecados y la vida eterna, y recordar que somos parte del pacto que Dios hizo con su pueblo. Y eso es lo interesante. Todo es interesante, definitivamente, todo es interesante, pero una de las cosas principales que tenemos que recordar como cristianos en los momentos de la Santa Cena es que somos un pueblo que pertenece al pacto que Dios hizo con su pueblo, con Abraham, y que la bendición que tenemos por parte del Señor es una bendición segura. Tenemos la salvación, tenemos la vida eterna y tenemos todo el cuidado que Dios tiene para con su iglesia, ¿verdad? Así que la Santa Cena hace uso especial de la memoria. La Santa Cena, vuelvo a repetir, hace uso especial de la memoria. Dice en Lucas capítulo 22, versículo 19, haced esto en memoria de mí. Es decir, el Señor apela a la memoria de los discípulos y les pide que lo hagan todas las veces que ellos vivan hasta que venga Jesús por segunda vez. Entonces está apelando a la memoria, ¿verdad? La Santa Cena. Y la iglesia ha cumplido con este imperativo, con esta orden que nos dio el Señor Jesucristo, que lo hagamos siempre en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, cada vez que celebramos la Santa Cena, traemos a la memoria la primera cena que tuvo el Señor Jesucristo. Es un sacramento, ¿verdad?, que estimula la memoria y por eso es un sacramento que se repite. El bautismo no se repite solamente una vez como la iniciación del cristiano, ¿verdad?, en su vida cristiana, donde el cristiano acepta públicamente, en el bautismo estoy hablando, acepta públicamente que es cristiano ante la iglesia, y nada más es una vez. Pero la Santa Cena, el Señor Jesucristo dio ese mandato: háganlo todas las veces que ustedes estén juntos y que estén recordando el sacrificio que yo hice por ustedes. Así que, hermanos, al comer el cuerpo sacrificado de Cristo y beber su sangre, los discípulos se unían más y más al santísimo cuerpo de Cristo. Y esto es lo que trae, ¿verdad?, o lo que debe traer la Santa Cena para la iglesia: la unión entre ellos, entre uno y otro, entre el cuerpo de Cristo. Cuando participamos de la Santa Cena, y no solamente cuando participamos, sino en todo momento debe ocurrir, pero principalmente cuando participamos de la Santa Cena, el amor entre la iglesia debe crecer, la confianza en Jesucristo debe ser mayor, porque estamos recordando que el sacrificio de Jesucristo es lo que nos inmerse, ¿verdad?, lo que nos mete en el pacto que Dios hizo con su pueblo. Y esto es muy interesante, hermanos, para nosotros. Entonces, no solamente es un rito que hacemos cada 2, 3 meses o cada mes, no, sino es una celebración muy importante para la iglesia. Cuando acabó de cenar el Señor Jesucristo con sus discípulos,
Él les habló, ¿verdad?, de la grandeza del servicio. Así que Jesús les declara también que Satanás los ha querido zarandear, pero Él ha intercedido por cada uno de ellos. Jesús tiene una intimidad con el Padre. Antes que llegue el jueves, Jesús tiene una intimidad. El jueves lo conocemos como jueves de intimidad, ¿verdad? Se conoce así, la intimidad entre Jesús y sus discípulos. Pero antes, Jesús tuvo intimidad con el Padre en el huerto de Getsemaní. Él solo estuvo en el huerto, estuvo a solas con el Señor, con su Padre, y esa intimidad que tuvo con el Padre le fortaleció en gran manera para que Él pudiera cumplir el mandato que Él se había propuesto desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesucristo voluntariamente aceptó este pacto, ¿verdad?, de redención que hizo con el Padre, con el Espíritu Santo. Podemos imaginar sanamente teniendo este foro, ¿verdad?, en los lugares celestiales donde únicamente la Trinidad habla, donde únicamente la Trinidad tiene el consejo, ¿verdad? Y allí el Señor Jesucristo decidió Él voluntariamente venir a este mundo, Juan 1:14, y hacerse hombre, ¿verdad? Vivir en un cuerpo humano, estar en un cuerpo que podía ser pecador, pero no lo fue. Y esa es la pregunta, ¿verdad? Jesús podía pecar, o sea, Jesús tenía la potencialidad de pecar como ser humano, sí, porque era un ser humano, pero nunca cometió pecado. Por la mente de Jesús no pasó un solo pecado, fue un hombre limpio, 100%. Vemos a este enemigo llevándolo a la tentación. O sea, lo que Jesús, las pruebas de Jesús, las tentaciones de Jesús fueron reales, fueron ciertas, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, en la santidad que Él tenía como un ser humano, que era perfecto, obediente hasta la muerte de cruz, Él no cedió al pecado. Fue tentado en muchas cosas, pero en ni un solo pecado Él cayó. Y esto es gracias, ¿verdad? Bueno, a la humanidad que Él tiene. Fue un hombre especial, obviamente, pero esta comunión, la intimidad que tiene con el Padre lo fortaleció. Volvamos un poquito a la pregunta que hace el joven rico. La pregunta del joven rico es: Señor bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y posiblemente nosotros nos podemos preguntar, ¿qué podemos hacer para heredar la vida eterna? Y ¿sabe algo, hermano? No podemos hacer absolutamente nada. No hay algo humano que podamos hacer para heredar la vida eterna. Nada podemos hacer. Jesús lo ha hecho todo. Él ha hecho absolutamente todo. Lo que tenemos que hacer es solamente creer y tener la salvación de nuestra vida. Eso es lo que nos invita el Evangelio. No hay ningún esfuerzo humano que podamos hacer para que tengamos la salvación en lo más mínimo. Jesús ya ha hecho absolutamente todo. Así que la Cena del Señor es una acción santa. Y esta acción santa, ¿verdad?, es ordenada por Dios. Y el Señor Jesucristo, mediante cosas visibles puestas delante de nosotros, como es el pan y como es el vino, nos eleva hacia cosas celestiales e invisibles. En la preparación del banquete que tiene Jesús con sus amigos, el Señor testificó que Él era el pan viviente, ¿verdad?, con el que nuestras almas tenían que ser alimentadas. Esa es una declaración de Jesús. Él dijo: yo soy el pan que desciende del cielo y yo los voy a alimentar. Sus almas van a ser alimentadas por mi cuerpo. Así que al disponer del pan y del vino para comer y para beber, nos confirma, el Señor Jesucristo nos confirma y sella su promesa y la comunión con nosotros. ¿Cuál es la promesa? Que seremos participantes con Él en su reino. Esa es la promesa que tenemos. Es decir, estar dentro del pacto de Dios implica muchísimas cosas. Y esto es lo principal.
que seremos participantes con Él en su reino. Pablo dice, ¿verdad?, que ya el Señor nos ha puesto en lugares celestiales, y en diferentes partes de la Escritura miramos este concepto, cómo es que la iglesia va a gobernar junto con Jesús cuando venga Él por segunda vez. Además de esto, hermanos, mediante el Espíritu Santo somos renovados para tener una vida santa y disfrutar de vida eterna. Así que, por lo tanto, por el mismo sacramento de la Santa Cena, el Señor nos llama a recordar su muerte y su pasión. La Santa Cena, lo vuelvo a decir, apela a la memoria del cristiano. Entonces el Señor, mediante la Santa Cena, nos llama a recordar su muerte y su pasión, para que nuestros corazones sean avivados, y de esta forma entonces podremos alabar su nombre hasta que Él venga por segunda vez. También creemos que la Santa Cena es una confesión de fe, y a través de esta confesión de fe manifestamos qué clase de doctrina profesamos, que es nuestra doctrina cristiana, nuestra doctrina bíblica, ¿verdad? No vamos a decir ninguna denominación, ¿por qué no? Sencillamente nuestra doctrina, ¿verdad?, es una doctrina bíblica, y la profesamos y la declaramos y la manifestamos. También creemos nosotros que los asistentes a la Cena del Señor deben ser convertidos al Señor, claro que sí. Y esta conversión es mediante un sincero arrepentimiento y fe. El arrepentimiento y fe están inmersos en la vida cristiana. No solamente esto, ¿verdad? Para participar de la Santa Cena también es importante que seamos conocedores del pacto de gracia y de la pasión de Cristo. A veces solamente nos enfocamos en el perdón de los pecados cuando celebramos la Santa Cena, y está bien porque es parte, ¿verdad? Pero es más que eso, es lo que mencionamos. Que sepamos, que conozcamos que somos miembros del pacto. Y eso, hermano, eso es lo más sublime que nos puede dar a nosotros Dios como cristianos. Para terminar, vamos a ver de qué manera podemos nosotros, ¿verdad?, obtener beneficios de los sufrimientos de Cristo, ya que la Santa Cena nos dice que recordemos, ¿verdad?, la pasión de Cristo. Bueno, vamos a ver de qué manera los sufrimientos de Cristo nos pueden beneficiar, nos tienen que beneficiar. Debemos nosotros conocernos a nosotros mismos y llenarnos de terror, hermano, de espanto, de saber y de aceptar que los pecados que hemos cometido fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo no lo crucificaron los romanos, no lo crucificaron los judíos, ni el Sanedrín, ni Herodes, ni Poncio Pilato. Al Señor Jesús lo que clavaron los clavos fueron nuestros pecados, hermanos. Eso fue lo que llevó al sacrificio a Jesús, todos los pecados de la humanidad. Si no llegamos a este convencimiento, si no llegamos a este punto, los sacrificios de Cristo no nos pueden beneficiar absolutamente en nada, en nada. Si no aceptamos que somos pecadores, el sacrificio de Jesús no nos va a servir, porque Él murió por los pecados. Si yo digo que yo no soy pecador, que yo me siento buenito, el sacrificio de Jesús no me va a servir absolutamente de nada. Entonces es importante que la iglesia ore, que estemos orando para que el Espíritu Santo suavice nuestros corazones, hermanos, para meditar en la pasión de Cristo de una manera que nos dé fruto a nuestra vida. Debemos considerar que es imposible, hermano, meditar en los sufrimientos de Cristo por nuestra propia habilidad. No lo podemos hacer. Es Dios, hermano, es Dios quien viene, quien tiene que implantar, ¿verdad?,
los sufrimientos de Cristo en nuestro corazón. Solamente es Dios, porque si fuera por nosotros seguramente no aceptaríamos que somos completamente pecadores y diríamos, pues sí soy pecador, pero creo que hay algo dentro de mí muy pequeñito que no está contaminado por el pecado. Estoy seguro, algo está ahí aquí en mí, dentro de mi alma, de mi espíritu, que no fue tocado por el pecado. Esa parte muy pequeña de mí no heredó la maldad de Adán, así que yo puedo responder al Evangelio. Si pensamos así, los beneficios de Cristo, los sacrificios de Cristo no pueden ser tan benéficos para nosotros. El ser humano está completamente degenerado por el pecado, en el sentido que él no puede hacer absolutamente nada, para salvarse a sí mismo. No puede hacer nada. Eso se conoce como la depravación total del hombre. No en el sentido de que el hombre siempre esté pensando en maldad, siempre haga todo lo malo. No, hay personas que no son cristianos y hacen cosas buenas. Sino se refiere, cuando se habla de la completa humanidad contaminada del hombre, se está refiriendo a que el hombre no puede hacer nada para salvarse por sí mismo. Con lo que contribuye el hombre solamente con el pecado, es con lo que contribuye el hombre para que él sea salvado. El pecado entonces está en nosotros y el pecado debe ser eliminado solamente por el Señor, por el Espíritu Santo. Entonces es Dios, ¿verdad?, quien tiene que implantar los sufrimientos de Cristo en nuestros corazones, y esto se llama gracia divina. Esto es gracia divina. Cuando nos damos cuenta y cuando aceptamos y cuando entendemos que es solamente Dios implantando en nuestro corazón los sufrimientos de Cristo, para que de una forma seamos nosotros convencidos que somos pecadores y que necesitamos del Señor. Cuando meditamos, hermanos, en los sufrimientos de Cristo, debe cambiar el carácter de la persona, de nosotros. Y aquí está difícil para muchos de nosotros. Porque entonces uno puede decir, bueno, ¿cuántos años tienes en el cristianismo? ¿Tienes como 30 años en el cristianismo? ¿O 20 o 40? Entonces, ¿por qué tu carácter no ha sido moldeado por los sufrimientos de Cristo? ¿Por qué tu carácter no ha sido transformado, no cambiado, sino moldeado, ¿verdad?, a la voluntad del Señor? Y es difícil. No estoy hablando solamente de los que somos gruñones y gritones y que por todo nos enojamos. No, también todo lo contrario. Las personas cuando son deprimidas, muy introvertidas, que no hablan, etcétera, sufren también. Y es lo mismo. Así que lo que necesitamos nosotros es una limpieza de nuestro corazón, hermano. Y eso lo hace solamente Dios, implantando estos sufrimientos del Señor Jesucristo en nuestra vida. Así que es muy importante, ¿verdad?, que meditemos en los sufrimientos del Señor Jesucristo. Meditar, hermanos, en los sufrimientos de Cristo puede traer a una persona inconversa al nuevo nacimiento. En ese tiempo de Semana Santa, ¿verdad?, la iglesia habla del Evangelio por todas partes, y el Evangelio es lo que transforma. Hablar de la pasión de Cristo, hablar de los sufrimientos que tuvo el Señor Jesucristo a la gente inconversa, y que ellas puedan meditar en estos sufrimientos, les puede traer la salvación. Nosotros no sabemos quiénes son salvos, nosotros no lo sabemos, pero el Señor sí, y nos dice la palabra que tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. No tenemos que predicar nuestra buena conducta, no, sino el Evangelio. A veces se cae uno en ese error, ¿verdad? Yo lo creí mucho tiempo, por mucho tiempo yo creía esto, para que la gente pueda convertirse, tiene que ver mi ejemplo, no tanto hablar el Evangelio. Bueno, pues ya después, si puedo hablar, les hablo, pero primero que me vean cómo soy, que soy buenito. No, así no es, porque quien transforma a las gentes no es tu buena conducta, no es tu buen hablar, no es tu buen comportamiento, tus buenos modales, no. Lo que convierte al pecador es el Evangelio. Así que tenemos que hablar el Evangelio, y obviamente tenemos que portarnos bien, ¿verdad? Eso es obvio.
Entonces, hermano, es muy importante, ¿verdad?, para nosotros que meditemos en cada momento, no solamente en Semana Santa, sino en todo momento que estemos meditando en los sufrimientos del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el cristiano que sabe esas verdades? Pues tomar los pecados que tenemos y echarlos sobre Cristo, echarlos sobre la espalda de Cristo. Es muy necesario para hallar paz y seguridad que nuestros pecados fueran tragados por la crucifixión de Jesucristo. Eso era necesario, que los pecados nuestros fueran absorbidos ahí en la cruz del Calvario. Y en Gálatas lo vemos, ¿verdad? Pablo dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación. Posiblemente nuestra memoria, ¿verdad?, nos traicione y nos pueda hacer recordar cosas terribles que hicimos en el pasado, o haya personas que intenten igual también sacar nuestro pasado, etcétera, etcétera, pero no pasa nada. Las cosas viejas pasaron, dice el apóstol Pablo, y aquí todas son hechas nuevas mediante el Espíritu Santo. Entonces, hermano, lo que tiene que hacer el ser humano en la necesidad de salvación, ¿verdad? No es una regla para todos, sino que el que desee la salvación, lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer es poner nuestro corazón en Cristo. Y cuando hacemos esto, hermanos, nos convertimos en enemigos del pecado. Y nos convertimos en enemigos del pecado por amor a Cristo. Solamente por amor a Cristo. Así que los sacrificios de Cristo deben ser un ejemplo para toda nuestra vida. Para toda nuestra vida. ¿Qué pasa a nosotros cuando tenemos un sufrimiento físico nosotros? Cuando estamos padeciendo persecución, cuando estamos enfermos, etcétera. Cuando llegue la enfermedad, hermano, y el cansancio de nuestro cuerpo, pensemos en Jesucristo cargando la cruz del Calvario, teniendo sufrimiento, siendo escupido por sus enemigos, tomándole las barbas. Dicen los historiadores que le tomaban las barbas y le arrancaban la carne, ¿verdad?, de las barbas que se le arrancaba, pedazos de carne con todo y pelos de la barba. La película de Mel Gibson, ¿verdad?, que pasan por esos tiempos, pienso que es lo más acercado a la verdad. Le falta mucho, le falta. Fue un padecimiento tremendo que tuvo Jesús como un ser humano. Bueno, pensemos en esos sufrimientos que tuvo el Señor, en las enfermedades que tenemos nosotros. Claro que las enfermedades duelen, ¿verdad?, y lloramos quizá y no soportamos el dolor, etcétera, pero somos cristianos, ¿verdad? Y que los sufrimientos de Cristo, así como nos han servido de muchas maneras, como ya lo vimos, también nos pueden servir de una manera práctica en la enfermedad, en este caso. Si tenemos que hacer algo que no queremos hacer, o no podemos hacer algo que no quiero hacer, también es importante pensar cómo Cristo fue conducido por otros, cómo fue atado por otras personas como un prisionero. A veces nos hiere el orgullo como seres humanos. Pensemos cómo el Señor Jesús fue burlado y fue avergonzado en compañía de los asesinos. Es muy difícil lo que estoy diciendo. Para mí sí lo es. No sé para ustedes. Si para ustedes no es difícil soportar los insultos, las burlas, las mentiras, hermano, de verdad, de corazón se lo digo, gloria a Dios. Que Dios le siga dando esa templanza, ese corazón bueno. En lo personal, quizá me vea mal, me cuesta mucho. Y no me estoy derrotando, ¿verdad? Ni me estoy declarando incompetente como pastor, ni mucho menos, no. Pero a mí me cuesta. Es importante, hermanos, que nosotros, si existe odio y venganza en nuestro corazón, por cualquier circunstancia que pase en cualquier lugar, bueno, podemos recordar también la oración que Jesús hizo por nosotros y por todos los enemigos. El Señor dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, perdónalos, Señor. Y uno puede decir: bueno, el Señor Jesús, porque fue y será Dios, pero yo soy un ser humano.
Bueno, pero eres cristiano. Y pensando en la pasión de Cristo, en los sufrimientos de Cristo, nos puede ayudar. Creo que la Biblia nos está dando sugerencias a seguir para que podamos tomarlas y llevar nuestra vida un poco más liviana, más tranquila. El Señor dice que vayamos a Él si estamos cansados, estamos atribulados, trabajados, cansados, y Él nos hará descansar. Si tenemos algún problema, ¿verdad?, o adversidad, nos molesta y que nos molesta en el cuerpo, nos moleste en el alma, bueno, pues tengamos ánimo. El Señor Jesús sufrió terriblemente en el huerto de Getsemaní. Si Jesús sufrió todo lo que hemos leído, todo lo que sabemos, ¿por qué nosotros no hemos de padecer sufrimiento? No tengamos miedo. La iglesia, hermano, debe mantenerse en milicia, confiando en su Señor. Es un término del ejército, ¿no? En cuanto a los militares, es la iglesia militante, la que está presente en nuestros días es la iglesia militante, porque está militando, está batallando los problemas. Cuando muramos, cuando nuestro cuerpo descanse, pasaremos a ser la iglesia triunfante, porque triunfamos sobre toda la adversidad. Pero mientras tenemos que seguir militando, pues a veces es difícil, es muy difícil, pero tenemos que continuar adelante, trabajando para el Señor. Entonces, ya ahora sí, ya terminé, un minuto. Meditando en los sufrimientos de Cristo, hermanos, hallaremos fortaleza para nuestra vida. Los sufrimientos de Cristo nos consolarán cuando estemos luchando con toda clase de adversidades y con toda clase de malas costumbres personales de nuestro carácter. Esta forma de meditar en el sufrimiento de Cristo trae frutos a nuestra vida, debe traer frutos a nuestra vida, debe traerlos. Las personas que hacen la vida y el nombre de Cristo parte de su propia vida, con toda razón reciben el nombre de cristianos, como nosotros. Somos cristianos, hermanos. Fallamos, sí, pero seguimos en las filas. Otros quizá que ya no veamos, están en otras iglesias, pero están dentro de las filas. ¿No? ¿Qué importa el templo? ¿Qué importa el edificio? A mí, con todo respeto, a mí no me interesa el edificio, ningún edificio. Sea de láminas, sea de cartón, sea lujoso, sean salones alfombrados. Mi esposa sabe que hemos estado en esos lugares, en un cerro, con láminas como paredes, con plásticos como techos. ¿Qué interesa el edificio? Lo que interesa somos nosotros, porque somos la iglesia. Entonces, hermano, seamos dignos de que recibamos este nombre de cristianos, porque meditamos en los sufrimientos de Cristo, y este meditar trae fruto para nuestra vida. Pablo dice, ¿verdad?, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, tenemos mucha necesidad de meditar en la pasión de Cristo, no con muchas palabras o exhibicionismo, sino usándola debidamente en nuestra vida. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Cristo padeció. Si yo padezco, no debo preocuparme, porque soy cristiano y el Señor me fortalece. Vamos a orar, hermanos, para terminar y para poder continuar con nuestro servicio. Señor, muchas gracias te damos, gracias porque nos permites recordar lo que ya sabíamos, lo que hemos estudiado, Señor, que es
tu pasión, tus sufrimientos, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas, Señor, que ponga en nuestro corazón los sufrimientos de nuestro Señor Jesús, y que nos ayudes a que tenga fruto en nuestra vida, Señor. Perdónanos porque no somos quizá tan diligentes, Señor, y si hay hermanos que han sido muy diligentes en su vida, Señor, que han cumplido con los mandatos, Señor, oramos de corazón que tú les sigas manteniendo, Señor, en ese buen estado. Ayúdanos a nosotros, Señor, Padre, lo que nos cueste más trabajo, caminar de una forma correcta en la vida cristiana. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos porque sabemos que tú también padeciste, Señor, problemas, que tú padeciste, Señor, quizá tentaciones y que jamás cediste a ellas. Oramos para que tu Espíritu Santo nos fortalezca, no solamente en el tiempo de Semana Santa, Señor, sino en cada uno de los días del año, para que nosotros seamos siempre agradables hacia ti, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos.